Bien, hermanos, decíamos, quiero pedirle disculpas a los que nos siguen por el internet, hubo algunos problemas aquí. Decíamos, mis queridos hermanos en el Señor, basándonos en Efesios, en el capítulo número 6, versículos del 1 al 3, que el cristiano debe de orar por los santos y que debe de hacerlo en todo tiempo. Ahora estamos viendo que el cristiano debe velar en la oración de manera perseverante y ha de hacerlo en el Espíritu, porque solo el Espíritu de Dios da verdadero discernimiento para saber la manera correcta en la cual hemos de enfocar nuestra dirección a la hora de orar, a la hora de interceder por todos los santos y por el ministerio en el cual el Señor nuestro Dios nos ha puesto, que es nuestra iglesia. Y de la manera que el maligno insiste en destruir a la iglesia de Dios, el cristiano también debe de insistir en la oración, en la búsqueda del fortalecimiento, la dirección, la sabiduría que necesita para poder obedecer incondicionalmente a Dios a fin de hacer la obra del Señor. Fíjense que la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué pasa? Huirá de vosotros. Cuando la iglesia se somete a Dios y cuando la iglesia en oración resiste al diablo, éste va a huir. Eso es una promesa divina, eso es una gran verdad que está revelada en la Escritura y que nosotros no podemos pasar por alto. Fíjense que cada vez que la iglesia primitiva perseveraba en oración, había grandes cosas. Dios hacía grandes cosas. Había conversiones, había liberaciones. No hablo de liberaciones demoníacas, hablo de liberaciones de gente presa. Por ejemplo, ¿recuerda usted cuando Pedro y Juan fueron encarcelados? Dice el texto en el libro de los Hechos que la iglesia hacía sin cesar, o sea, perseverantemente, oración por ellos. ¿Cuál fue el resultado de esto? Dios envió ¿a quién? A un ángel, el cual fue hasta la cárcel. El ángel le dice a Pedro y a Juan: síganme, y ellos ¿qué? Quedaron libres. También, ¿recuerdan ustedes cuando estaba Pablo preso, sus pies atados a aquel cepo? Cantaba alabanzas al Señor, la iglesia también oraba por ellos, y Dios permitió que la tierra temblara y fueron también ¿qué? Libres. O sea que la mano poderosa de Dios se mueve cuando la iglesia persevera en la oración por los santos y por el ministerio. Muchas veces nosotros llenamos nuestros pensamientos de motivos equivocados y de motivaciones equivocadas con respecto a la misión de la iglesia en el lugar donde está. Decimos, por ejemplo, es que el lugar donde está nuestra iglesia es muy duro. La gente es difícil, la gente es complicada, la gente no teme a Dios, la gente vive en mucho pecado, la gente se resiste a Dios, la gente no abre el corazón a Dios. Gloria a Dios por ello, si eso está pasando. ¿Sabe por qué? Porque ese es el lugar donde Dios quiere a su iglesia. Pues Cristo vino a buscar lo que se había, ¿qué? Perdido. Dice la Biblia que los sanos no tienen necesidad de médico. Por tanto, mis queridos hermanos, si así es nuestra comunidad, eso significa que nosotros como cristianos debemos perseverar en oración, buscando la dirección de Dios. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, Dios es todopoderoso. ¿Qué significa eso? Que Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. En lo absoluto. Por eso pregunto, ¿puede Dios transformar la forma de pensar de la gente de nuestra comunidad? Claro. ¿Puede cambiar el estilo de vida social de nuestra comunidad? Claro. ¿Puede Dios tocar el corazón de los hombres, ablandarlos? También. De hecho, antes de que nosotros vayamos, ya el Espíritu Santo estará obrando, convenciendo de juicio, justicia y pecado, preparando el terreno para que nosotros vayamos y solamente recojamos la cosecha. La Biblia dice: la mies es mucha, los obreros pocos. La Biblia dice: los campos ya están blancos para la mies. A nosotros solo nos toca recoger. Pero necesitamos de la asistencia de Dios. Necesitamos el poder de Dios manifestado, sí,
Por tanto, hay que orar y hay que clamar y hay que interceder, pero hay que hacerlo de manera perseverante. Eso significa que no podemos cansarnos en lo que a intercesión por el ministerio de la iglesia se refiere. También dice este versículo de la Biblia de Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículo 19, perdón. Dice ahí, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y mire cómo dice, con súplicas. O sea que el cristiano debe velar en la oración suplicando por los otros miembros de la iglesia, por sus líderes. Dice, con súplicas por todos los que, los santos. O sea que usted debe de orar por usted y por sus motivos personales, pero la Biblia enseña que debe de orar por todos los santos. O sea, por sus hermanos en la fe, por los que componen la iglesia donde usted vive, la iglesia de donde usted es miembro, porque sus hermanos a diario están expuestos a tentaciones, porque sus hermanos están en un proceso de crecimiento, porque sus hermanos tienen necesidades materiales y espirituales, porque sus hermanos tienen dones que Dios les ha dado y necesitan ponerlo al servicio de Dios. Porque sus hermanos a diario necesitan la asistencia del Espíritu Santo, la asistencia de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de la misma manera que la necesita usted. Por tanto, es parte de la responsabilidad, es parte del deber del cristiano el suplicar por los otros santos. También para que Dios los use, también para que Dios los guarde. O sea que la Biblia manda a que oremos los unos por los otros. Se da cuenta que parte de la responsabilidad suya como cristiano entonces implica orar por sus hermanos en la fe. De tal manera que cuando usted escuche si alguno está enfermo, ore por él. Alguno tiene necesidad, ore por él. Alguno ocupa ayuda, ore y ponga manos a la obra. La iglesia va a hacer un ministerio. ¿Quiénes lo van a hacer? Oren por estos que lo van a hacer. Oren por los líderes. Oren por aquellos a quienes Dios está usando para llevar a la iglesia al crecimiento y a la madurez. Oren por aquellos que están predicando. En otras palabras, la Biblia manda a orar por todos los santos. Mi pregunta es, ¿está orando usted por todos los santos? Necesito, por favor. Si usted no está orando por todos los santos, y la Biblia dice que debe de hacerlo, ¿qué ajuste va a tomar usted en su vida? Quiere decir que usted tiene que hacer todos los arreglos que sean pertinentes para comenzar a orar por todos los santos. Hay un segundo texto que queremos considerar en este estudio, en esta tarde, y son los motivos por los cuales debemos orar. Ya hemos visto cómo orar. Debemos orar en todo tiempo, de manera perseverante, y debemos orar suplicando. ¿Me explico? Suplicando, intercediendo. Ahora vamos a ver los motivos. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 1 al 2. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 1 al 2. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 1 al 2. Diga amén cuando lo tenga. Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 1 al 2. Y dice ahí la Biblia, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor
corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dice ahí la palabra de nuestro Dios. Si usted se da cuenta, hay una serie de palabras y de frases que saltan a la vista y que son repetitivas en este texto y nos permite definir los motivos por los cuales orar. Y son las palabras: por lo demás, orad por, rogad por, para qué, por esto y por aquello y por lo otro. Y después debemos examinar las razones. O sea que los cristianos, según este pasaje de la Biblia, debemos de orar por los líderes de la iglesia. Por los líderes de la iglesia. Fíjese, verso 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Quién es el que está escribiendo la epístola? Es Pablo. Y Pablo dice: oren por nosotros. Si usted va al capítulo 1, versículo 1 de este libro, 2 Tesalonicenses, dice: Pablo, Silvano y Timoteo. En otras palabras, Pablo le está rogando a la iglesia de Tesalónica: oren por mí, por Silvano y por Timoteo. ¿Quién era Pablo, Silvano y Timoteo? Pablo era apóstol a los gentiles y Silvano y Timoteo eran presbíteros de la iglesia, eran ancianos, eran predicadores, eran maestros de la verdad de Dios. Eran líderes de la iglesia de Cristo, que aunque en ese momento no estaban en Tesalónica, estaban sirviendo a Dios en otro ministerio y en otro lugar. Pero el principio que emana de aquí es bien claro. Los cristianos tienen la responsabilidad y el deber de apoyar a su iglesia orando por los líderes de la iglesia, orando por aquellos que presiden a la iglesia, orando por aquellos que administran la iglesia, orando por aquellos que son siervos en la iglesia, orando por aquellos que son predicadores y maestros en la iglesia. ¿Por qué los líderes ocupan de nuestra oración? Uno, porque ellos tienen la responsabilidad de conducir el rebaño de Dios, la iglesia de Dios, a pastos verdes. Ellos son la persona que Dios ha escogido y llamado para guiar al pueblo y alimentar al pueblo por la predicación. En Efesios acabamos de leer que Pablo dice: para que nos sea dada palabra. Usted debe de orar por su predicador, por su maestro, por el que le enseña la Biblia. Usted debe venir delante del Padre con este motivo: Señor, acuérdate de mi pastor, acuérdate del predicador tal, del hermano tal que predica en nuestra iglesia. Dale sabiduría, dale entendimiento de tu palabra, guíalo a la verdad, ilumínale, háblale para que él, al prepararse, pueda recibir la verdad que viene de ti, a fin de que yo pueda ser edificado por ella. Amados hermanos, tristemente, uno de los motivos por los cuales está tan degradada la calidad de la predicación en muchos ministerios se debe no solo a la irresponsabilidad de los predicadores, sino que también muchas veces debido a que la iglesia no nos tomamos en serio el orar por nuestros líderes. Si el líder da una mala enseñanza, ¿quiénes creen que van a sufrir las consecuencias de esa mala enseñanza? No solamente el que les pone, sino también los que forman parte de esa iglesia. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar para que Dios les dé sabiduría en cuanto a cómo administrar y guiar el rebaño. Para que Dios les dé discernimiento para hacer las cosas conforme a Jesucristo, quien es cabeza, líder y auténtica autoridad de la iglesia. Tenemos que orar por nuestros líderes espirituales, por los pastores, para que Dios los guarde de la tentación, del pecado y de la caída. Quizás alguno diga: bueno, pero es que el pastor no está supuesto a la tentación, a la caída y al pecado. Sí lo están. Son seres humanos igual que cualquier otro, vulnerables a la tentación y al pecado. Y también ocupa de su oración y mi oración. Ocupa de nuestra intercesión continua. Porque el maligno
cuando se propone destruir a la iglesia, en la primera persona en la cual va a pensar y va a dirigir todo su ataque, ¿sabe quién es? El pastor de la iglesia y los líderes de la iglesia. No, todo líder necesita, amada iglesia, que usted interceda por ello. Señor, guarda a mi pastor. Señor, guarda a mi maestro de escuela dominical. Guarda a los líderes. Guarda a los diáconos. Líbrales del mal. Darle victoria sobre las obras de la carne, sobre las tentaciones, sobre todo aquello que te desagrade y que no responda a tus propósitos. Debemos de orar por ellos, porque ellos van a dar cuentas por el rebaño. Debemos de orar por ellos, porque ellos están pagando un precio muy caro. Porque en el ministerio se sufre. Hemos de orar por su salud, por sus necesidades. O sea que Pablo dice, oren por nosotros. Ahí está el principio. Hemos de orar por los que nos presiden en el Señor. Cuando oramos por nuestros líderes, va a haber mayor fortaleza para ellos. Van a ser mejores instrumentos en manos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Que el que pide, ¿qué hace? ¿Qué le pasa? El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre la puerta. Si tú estás pidiendo a Dios todo lo que hemos hablado por tu pastor, buscando y llamando por tu pastor, por tus líderes, Dios te va a responder. Y en la respuesta de Dios para con tu pastor, también eres bendecido tú. Porque ¿acaso no eres tú partícipe del ministerio de tu pastor y de los líderes de tu iglesia? Porque cuando el pastor y los líderes dan buenas enseñanzas, ¿no es usted edificado, corregido, exhortado, etcétera? Cuando la iglesia, cuando los líderes toman decisiones administrativas correctas o ministeriales correctas, porque el Espíritu de Dios les ha guiado a causa de que usted está orando, ¿no va a ser usted partícipe de las bendiciones que genera estos ministerios? Porque cuando oramos por aquellos que salen a evangelizar y las almas se convierten, ¿no va a usted disfrutar del gozo de ver a las almas viniendo a Cristo? Entonces hay que orar. Hay que orar. Dice la Escritura en este pasaje, 2 Tesalonicenses, orad por nosotros para. Esta es la razón y al mismo tiempo la razón por la cual hay que orar por estos líderes nos arroja luz en cuanto a otro motivo por el cual orar. Para que la palabra del Señor, ¿qué? Corra. O sea que los cristianos deben de orar por la predicación expuesta por sus líderes. Hemos de orar para que la palabra corra y sea glorificada. Para que el evangelio no se detenga. Para que el evangelio sea fructífero. Para que el evangelio llegue al mayor número posible de personas. Hemos de orar para que el mayor número posible de personas encuentren a Cristo y crezcan en Cristo. Hemos de orar por la predicación, para que sea el instrumento de Dios que es de manera efectiva. ¿Cuántas veces ha estado usted clamando, Señor, dale sabiduría al pastor para el sermón que está preparando para hablarnos este domingo? Es importante que usted y yo intercedamos y clamemos de esta manera. Que roguemos a Dios por ello. Mire, Pablo era un hombre erudito.
Timoteo era conocedor de la Escritura. Y aún así está diciendo, oren por nosotros para que la palabra corra. A veces damos por sentado, el pastor está bien preparado. Nuestros predicadores están bien preparados. Tienen estudios, son gente que saben hacerlo. Y damos por sentado que no necesitan apoyo para la predicación. Usted puede ayudar a preparar la predicación orando por el predicador y por el mensaje. ¿Por qué? Porque si su pastor y su líder no está bajo la acción del Espíritu Santo, bajo el poder iluminador del Espíritu Santo, bajo el control del Espíritu Santo, está corriendo el riesgo de dar palabra de hombres y no de Dios. Está corriéndose el riesgo de que se envanezca en su sabiduría y termine robándose la gloria que le pertenece a Dios y convirtiéndose en auténtica piedra de tropiezo para el pueblo de Dios. Hemos de orar para que Dios trate con la gente que va a estar escuchando el mensaje, a fin de que cuando esta palabra llegue sea poderosa, transformadora, efectiva, para que la palabra corra y da la idea de un río que corre y que llega. Los cristianos deben de orar por la efectividad del mensaje a los creyentes y no creyentes. Antes incluso de venir al culto. ¿Se da cuenta usted, mi querido hermano en el Señor, entonces, que el servicio propiamente dicho a Dios no comienza cuando inicia el preludio en el culto, sino desde su casa durante toda la semana, orando continuamente y sin desmayar? Padre, que tu palabra sea efectiva en los que van a escucharla. ¿Cuántas veces oras tú diciéndole, Dios, háblame a través del predicador en esta semana? Ah, sí, pastor, yo oro cuando voy a empezar el culto. Pero lo que acabamos de leer ahorita en Efesios es que la oración debe ser perseverante y continua, todos los días. Tu predicador ocupa ayuda con la oración. Hay pasajes de la Biblia que son difíciles. Lo que estoy predicando ahora el domingo allá en la iglesia de West Cray, Lucas, el pasaje que estoy tratando ahora, Lucas 14, del 7 al 12 aproximadamente, por ahí. Hermanos, a mí me tardó 4 semanas preparar los sermones, que tuve que suspender y predicar de otra cosa porque me costó trabajo. Predicar la palabra es una responsabilidad que requiere de la asistencia directa del Espíritu de Dios. Y usted tiene que ayudar orando para que el Espíritu ilumine y dé sabiduría. ¿Quiere usted comprobar lo que dice Santiago 4? ¿Está alguna falta de sabiduría? Pídale a quién y Él dará abundantemente. O sea que hay conocimiento y sabiduría que viene de Dios. El mismo Jesús dijo que el Espíritu Santo recordaría todas las cosas y les guiaría a toda verdad. Quiere decir que debemos de orar para que el Espíritu de Dios guíe a los predicadores. Pablo está rogando esto, y si pide que oren por esto, es porque esto es una necesidad en los líderes. ¿Sí o no? Por tanto, usted tiene que interceder por su líder, por su mensaje, por su predicación. ¿Se da cuenta usted de algo, hermano? Que a través de la oración por el mensaje, usted se involucra en la responsabilidad de la predicación. Y en último lugar, los cristianos deben de orar para que el pueblo de Dios, la iglesia, sea librada de sus enemigos. Y este texto ha venido de maravilla hoy aquí porque hemos tenido oposición de todo tipo. Hoy ha habido un ataque aquí satánico tremendo. Este señor allá afuera molestando y blasfemando. Después la alarma del edificio que no paraba. Después volvió a sonar la alarma. Después los truenos. Antes de venir para acá preparando el sermón, hoy en la tarde, debido al agua, se fue la corriente en mi casa
y se me borró todo el estudio y tuve que volver a empezar de cero, como diciendo, hoy no va a haber mensaje. Y es que hay enemigos de la fe. Y Pablo aquí lo dice. Verso 2, 2 Tesalonicenses 3, para que seamos librados de hombres perversos y malos. O sea que habían hombres perversos y malos que no tenían fe, porque no es de todos la fe, dice aquí, y que se estaban levantando como enemigos de quién, de ellos como líderes. Y al levantarse como enemigos de los líderes, se estaban levantando como enemigos de quién, hermano, de la iglesia. Porque los líderes, ¿dónde ejecutan sus ministerios? En la iglesia. Se estaban levantando como enemigos de la iglesia de Cristo. Y ellos dicen, oren para que seamos librados de estos hombres que son enemigos. ¿Cuáles son los enemigos nuestros hoy? Bueno, personas poseídas por Satanás, como lo que acabamos de ver aquí afuera, que blasfeman y blasfemando y agrediendo a todo el que venía a congregarse. Aquellos líderes que tienen un estatus político elevado y autoridad para hacer leyes y que establecen leyes contrarias a la de Dios y que redundan en persecución en contra de la iglesia. Los líderes que predican la verdad de Dios y el Evangelio. Esto pasó en el pasado y va a ocurrir en el futuro. Y estamos viendo que nuestra nación está tomando decisiones en pro del pecado. Y están usando términos donde hacen ver que el creyente es racista o antisocial o contra el ser humano cuando se pronuncia en contra del pecado. Voy a poner un ejemplo, estas leyes de los matrimonios homosexuales. ¿Cuál es el título que usan para referirse a la persona que no está de acuerdo? Homofobia. ¿Qué es una fobia? Es entrar en pánico en presencia de el objeto que te hace entrar en pánico. Por ejemplo, si hablamos de claustrofobia, es entrar en pánico cuando usted está encerrado. Zoofobia, entrar en pánico en presencia de un animal. Necrofobia, entrar en pánico cuando está en presencia de un difunto. Por tanto, homofobia tendría que ser entrar en pánico cuando está en presencia de un homosexual. Hermanos, ¿los cristianos entramos en pánico cuando vemos un homosexual? Que estemos en contra del pecado del homosexualismo no significa que entramos en pánico. Por tanto, la palabra homofobia no es la más correcta. Y en una sociedad corrupta, donde ahora uno no puede expresarse a favor de lo que piensa, si es contrario a favor del pecado. Porque ¿acaso no tenemos derecho de decir nosotros no estamos de acuerdo de la misma manera que dicen aquellos sí estamos de acuerdo? ¿No vivimos en el mismo país bajo las mismas leyes? Entonces tendríamos que decir que ellos son heterofóbicos. ¿Qué va a pasar cuando digan? El otro día hablaba con alguien de esto y hablábamos de que es contra la naturaleza. El hombre fue hecho para la mujer para el hombre. ¿Qué pasaría si yo ahora voy a la corte y digo, me quiero casar con esta gata que tengo? ¿Qué pasaría? ¿Qué me dirían? No, porque es contra naturaleza. Un hombre no se puede casar con una gata. ¿Qué pasaría si yo argumento, pero es mi preferencia sexual?
¿Se da cuenta de lo que quiero decir? ¿Qué pasaría si yo, vamos a ponerlo más crítico, llego a la corte con 3 mujeres y digo, quiero casarme con las 3? No, ¿por qué? Porque la Constitución dice que el matrimonio es monógamo, con una sola persona, pero es mi preferencia con 3. Mejor me callo, no vaya a ser que dé ideas. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Quiénes hacen las leyes? Y quienes hacen las leyes pueden perjudicar o no a la iglesia de Dios. Por eso Pablo también dice, orad por los gobernantes, porque ellos, directa o indirectamente, muchas veces se levantan como enemigos de la fe. Hombres perversos y malos. ¿Y quién es el perverso y malo? Todo aquel que no tiene a Cristo. ¿Quiénes son los perversos y malos que se levantan contra nosotros? Muchas veces es tu compañero de trabajo o tu familia, quien no entendiendo el evangelio se levanta en contra tuya por tú ser cristiano. Te hacen perder los estribos y el testimonio, y ahí se fue al piso el ministerio. Necesitamos orar para que seamos librados de estos hombres perversos. Para que nuestros líderes sean librados de estos hombres perversos. También son aquellos que bajo el título de cristianos están dentro de las iglesias y fomentan divisiones o pecado. En fin, el cristiano tiene el deber, tiene deberes para con su iglesia. Y el deber que hoy hemos examinado es el de orar por la iglesia y sus líderes. Amén. Por tanto, ánimo. Oramos. Padre, gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Ayúdanos a ser un pueblo que ora por la iglesia y asumir con responsabilidad este deber. Asístenos, Padre, porque muchas veces somos negligentes y pasamos por alto cosas como esta. O sencillamente no las sabíamos. Sea cual sea la razón, Padre Celestial, danos tu consejo y sabiduría y la fuerza para enfocarnos en ti. Ahora llévanos con bien a nuestro hogar y bendícenos. Líbranos y guárdanos en el camino. Líbranos de nuestros enemigos. Abre puertas para nosotros en la evangelización y sé con todo tu pueblo. Tu bendición sea con nosotros, también con aquellos que nos van a ver en internet. En Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.